ya inició la grabación. Pero ustedes no están viendo esta pantalla, ¿o sí? Examen parcial. Ustedes ven esta, ¿no? No, Ven esta. vemos la de Meet, maestro. ¿Mande? La de Meet. Bueno, voy a intentar compartir desde aquí, presentar desde aquí de Meet la, la pestaña donde está la grabación. ¿Qué ven ustedes ahí ahora? Te está presentando. Está presentando ya. ¿Y ya se ve la imagen? Todavía no. Sí, externo. Ya se ve. Bueno, espero que nos funcione esta situación. Ok, entonces, ya que estamos todos ubicados en esta página del navegador, vamos a revisar justamente lo que se señala para el examen parcial. Es muy probable que en todas las asignaturas se les presente esta información. Se trata de que el requisito para hacer el examen es haber presentado las actividades, cualquiera que sea de las 5 que ya se han llevado a cabo. La primera fue evaluación diagnóstica, la segunda fue el resumen del pensamiento económico, la tercera fue un cuestionario en SCORM, la cuarta fue la presentación de problemática ambiental y la quinta fue otro cuestionario en SCORM. Y bueno, esos son como requisitos, ¿no? Pero para el examen se sugiere que su conexión a Internet sea estable, su dispositivo para hacerlo, sea teléfono, sea tablet, o sea laptop, o sea computadora, escritorio, pues sea confiable, que su ambiente de preparación y del examen sea relajado y desde luego haber estudiado lo suficiente para presentarlo. Los recursos para esta asignatura en particular son dos actividades que ya reportaron ustedes y muchas de las cuales ya pude darles una retroalimentación. Están los videos de cada sesión síncrona y en particular va a estar de esta semana de repaso de evaluación. Y también tienen ustedes a su mano las presentaciones y también presentaciones de la semana 1, 2, 3, 4, 5, en donde yo les entregaba, vamos a abrir esta, yo les entregaba la presentación, ¿sí? Conteniendo cierta serie de enunciados. Entonces, con esto también cuentan ustedes. Además, a ver, un poquito se está tardando. Ajá, ya está. Además, hay un recurso que solamente va a estar disponible hoy, a partir de 6:30 hasta las 7:30. Ustedes lo pueden revisar. Ahorita lo vamos a presentar. El examen parcial va a contar con 30 reactivos de opción múltiple y el lapso de duración son de 2 horas para que ustedes lo contesten. Y hay dos intentos posibles. Puede ser uno después de otro o un día después, pero siempre hasta antes del día 26 de junio a las 23:40 horas que se cierra ya la plataforma. Cierra 23:50 más o menos. Entonces, este examen ya está disponible desde hoy, ¿sí? Desde el que inició el día a las 0:00 y esperamos que todos tengan mucho éxito en presentarlo. Y nota importante, si hay algún problema que resulte el día del examen, envíen un correo, no se olviden esta dirección, atención@ucnl.edu.mx, y ahí van ustedes a decirles qué problema se presentó para ustedes y si pueden dar un screenshot o una foto de evidencia, mejor todavía. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esta información aquí presentada? Ninguna. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ninguna? Todo bien, profesor. Todo bien. Bueno, excelente. Entonces vamos a avanzar. Les comentaba que aquí hay un documento que es lo que vamos a revisar nosotros. Está disponible para ustedes, pero se cierra.
O sea, es un documento que se va a cerrar en cuanto acabe la clase. Pero antes de eso quiero revisar el examen parcial. Aquí ustedes le dan clic y se abre el examen. Viene información que se ve en la página de presentación y igualmente los intentos, las fechas disponibles, el tiempo límite y el estado. Entonces ustedes pueden revisar su examen y contestarlo por completo y enviarlo. Yo regreso y ahora sí abrimos el documento de repaso. ¿Siguen viendo esta presentación? Sí, profesor. Excelente, gracias. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Adelante, ¿La adelante. calificación sale enseguida o hay que esperar días? No, sale enseguida. Sale enseguida. Gracias, maestro. Sí. Bueno, les comentaba que esta presentación, que tiene un límite de tiempo para que ustedes la tengan disponible, tiene los enunciados que ya les presenté cada semana. Díganme si se acuerdan ustedes de esta información de la semana 1, de esta otra de la semana 2, de esta otra de la semana 3, de la semana 4 y de la semana reciente 5. ¿Se acuerdan haberlas visto? ¿Alguien que me diga? Sí. Bueno, yo les comentaba en la última clase que ustedes podían estudiar desde ya, puesto que estaban ahí las presentaciones, pero en particular esta está concentrada, tiene todas las diapositivas en una sola presentación. Entonces vamos a revisar la información. Ustedes para estudiar esta temática para el parcial pueden formularse, pueden leer los enunciados, leer los enunciados y pueden incluso plantearse una pregunta a partir del enunciado y lógicamente la respuesta está dentro del enunciado. Así tiene que ser. Se plantea la pregunta y dentro de la misma está la respuesta. No pretendan plantear una pregunta y buscar una respuesta por aparte, porque no funcionaría. Eso está planteado así. Se lee, se aprende, se hace la pregunta y se contesta aquí mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es ir comentando la información para que ustedes tengan una idea de todo lo que hemos revisado y lo vayamos de una forma haciendo más consistente. Entonces les planteo lo siguiente. Un segundo, por favor. Perdón. Entonces, el desarrollo sustentable como un concepto que ustedes han estado revisando conmigo y que es un constructo y que es también un paradigma, es decir, es un modelo de desarrollo que implica mantenerse en el tiempo. Y eso tiene que ver con tres aspectos fundamentales, que es el social, el económico y el ambiental, es decir, el medio natural. Esos tres tienen que estar integrados junto con el sistema político y todo el contenido cultural de cada sociedad, de cada país. Pero si uno de los tres principales, el social, el económico o el ambiental, no se cumplen, entonces esa ciudad, esa empresa, ese país, no se puede considerar realmente sustentable. Deben de coincidir los tres para que esto sea una realidad de tender a la sustentabilidad. Y en el sentido del económico, se espera que el resultado de la actividad económica logre mejorar para todos la calidad de vida. No se trata de que una oligarquía o unos pocos selectos
tengan una calidad de vida superior, sino que sea para todos. Y lo mismo, que la actividad económica genere para todos una riqueza que pueda mantener o incluso mejorar el sistema ambiental dentro de cada comunidad, sea rural o sea urbana. E igualmente, la actividad económica que se realice en concreto tiene que promover para todos los actores productivos la autosuficiencia de carácter regional. Actualmente hay una guerra entre Rusia y Ucrania y está generando una falta de abasto de muchos productos que por allá se estaban generando. Entonces, se trata, bueno, en los tiempos en que en los que está, en nuestra historia reciente, en nuestro país se dejaron de producir fertilizantes, trigo, maíz, y entonces dejamos de ser autosuficientes como lo éramos para depender del exterior a través de un intercambio comercial. Y eso es un error. Se está corrigiendo. Y se trata de que entonces todo lo que se genere en la economía mejore nuestra calidad de vida y que sea para todos. Y sobre todo buscar que seamos autosuficientes en lo que producimos de modo regional. Puede ser regional, puede ser estatal, puede ser nacional o puede ser de municipio. Y esta cuestión en conjunto es una característica de denominarse y de lograr ser sustentables como sociedad, como municipio, como región, como país. Y ese concepto del que hablábamos, ese concepto operativo, ese constructo, ese paradigma, surge en el informe Brundtland que se presenta en 1987. Este informe se encargó de parte de la ONU después de la cumbre primera de Estocolmo, que fue sobre el medio ambiente humano. A los 15 años después se encargó este estudio, o se presentó este estudio más bien. Y después de 5 años ya hubo otra cumbre, la de Río de Janeiro, en el 92. Esta en particular generó un documento que se llama la Agenda 21. Vamos a revisar en qué nos compete este documento. Después de esa cumbre de Estocolmo, entonces 20 años más tarde, la de Río de Janeiro 92, 10 años más tarde, Johannesburgo 2002, y 10 años más tarde, otra vez, Río de Janeiro 2012, y por ser 20 de diferencia entre Río 92 y Río 2012, es que se llamó Río más 20. Ya actualmente se está preparando la siguiente cumbre, que va a ser en Estocolmo, Suecia, en este año, 2022. Y esa cumbre se va a llamar Estocolmo más 50, porque Estocolmo 72 más 50 años es justamente Estocolmo 2022. Continuando con la revisión de la información, ya les comentaba acerca de que en esta cumbre hubo un documento llamado Agenda 21, que fue el primer documento que se estableció para delinear el desarrollo sustentable en todo el mundo. Pero avanzando en el tiempo, para el año 2000 hubo objetivos del milenio, y luego para el 2015 ya se diseñaron una nueva situación de objetivos que se llamó Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 o 2030 de la ONU, y es una estrategia nueva para alcanzar en el mundo la sustentabilidad. Y esta estrategia nueva tuvo un proceso de negociación sobre los objetivos, la sustentabilidad, y se involucraron lógicamente todos los Estados miembros de la ONU, incluyendo México, y ya para septiembre 25 del 2015 aprobaron, esos dirigentes mundiales aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York, en la plenaria, una agenda cuyo título es Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y esta agenda se puede llamar también tan simple como los ODS 2030 de la ONU. Ese es el nombre concreto
y ese es el nombre completo. Y esta agenda entró en vigor al año siguiente, el 1 de enero de 2016. Entonces recuerden ustedes que el 2015, septiembre 25, se aprobó y el vigor de esta agenda inició el 1 de enero de 2016. Y les comentaba acerca de la Agenda 21, porque esa Agenda 21 de la ONU, dada en el 92, fue la base de lo que en México para el 2004 ya se constituyó como un programa de trabajo para nuestro país y revisar la sustentabilidad. Y ese programa se llamó Agenda desde lo local. Entonces, esta aplicación en nuestro país inició en el 2004 y está basada en la Agenda 21 de la ONU. Esta aplicación de este programa fue de 2004 al 2013, ya luego cambió a otro programa que se llamó el programa Agenda para Desarrollo Municipal. Este es el vigente. Así que actualmente para México, cualquier municipio, cualquier ciudad capital que quiera acceder a ser denominada sustentable, tiene que pasar por este programa, cumplirlo, y aquello que no logre cumplir lo tiene que revisar y lo tiene que gestionar para que obtenga justamente el reconocimiento de sustentable. Y bueno, una de las cosas en las que se enmarca esta Agenda 21 de la ONU es que es un acuerdo, es un tratado internacional vinculante. Y esto de vinculante se refiere a que abarca todos los instrumentos que obligan, conforme al derecho internacional, a que ese arreglo concertado entre dos países o entidades jurídicas internacionales tengan que cumplir con este arreglo, con este tratado. Y la Agenda 21 tiene esa categoría de ser un acuerdo internacional vinculante, es decir, es obligatorio para todos los países que han firmado ese acuerdo. Ahora, dentro de la historia, sí, sucedió que a través, digamos, de una economía de mercado, el cual fue liberalizado, es decir, no hubo una regulación de parte de los gobiernos no liberales. En ese tiempo, la administración pública se desentendió justamente de regular la economía, y hubo en ese tiempo dos mecanismos. Uno fue financiación internacional y el otro fue la globalización, que ya actualmente está en decadencia, ya terminó prácticamente. Pero ambos mecanismos, la financiación internacional y la globalización, sí, fueron dos mecanismos que se convirtieron en una manera de dominar tanto económicamente como un control político hacia todos los países de subdesarrollados que eran invitados a formar parte de este modelo, del modelo sustentable. Pero para acceder a ese modelo tendrían que ser financiados, tener que aceptar la globalización como forma de control económico y la financiación como un modo de control político. Entonces, estos dos mecanismos fueron bastante gravosos para todos los países, se incluye México, pero ya les he comentado en clase que esto se terminó. En nuestro país ya el plan de desarrollo es nacional, soberano, nacionalista, y no se está aceptando financiación ni se están buscando créditos. Todo lo que se hace es a través de la economía propia, de los recursos propios de nuestro país. Y pasamos ahora al siguiente tema, que fue la semana número 2,
Y tenemos también una serie de datos que vamos a ver. Por ejemplo, la producción capitalista es un modelo que se sigue actualmente en nuestro país. Somos un país de economía capitalista y históricamente este modelo estuvo alejado de considerar que las fuentes de riqueza naturales eran importantes de ser conservadas. Solo se pensaba en la importancia de su riqueza y su aprovechamiento. Entonces, estas fuentes de riqueza están representadas por los recursos y obviamente los ecosistemas. En cada ecosistema hay ciertos recursos y se aprovechan en función justamente de su presencia, de su presentación, y se deben de conservar porque es parte de la sustentabilidad. Entonces, esa historia de la que hablamos nosotros tiene mucho que ver con lo que se denomina teoría económica. Recuerden que la palabra, el concepto teoría, es una organización de conocimientos organizado, estructurados para poder explicar ciertos fenómenos. Y esta teoría económica nace con escuelas de pensamiento económico que trataban justamente de explicar, de modelizar el comportamiento de la economía y también explicar la influencia de los agentes económicos. Y los ejemplos de estas escuelas está dado por la Escuela de Salamanca, que es muy importante porque fue la primera escuela con dimensión moral de la economía. Luego la fisiócrata, que tiene que ver con los recursos naturales, y la clásica. Esta clásica fue la que ya se separaba las cuestiones. Ahorita vamos a revisar. Mejor no me adelanto. Decíamos que la Salamanca fue la corriente que tenía un pensamiento económico, moral y jurídico integrado en la economía. En esta escuela se debatían los problemas morales que eran derivados de aquellos años de un innovador sistema comercial y también derivados de la mentalidad neomercantilista que había en Europa en el tiempo de la modernidad. Estamos hablando de los años entre 1450 y 1500, en el que ocurrió, lógicamente, el descubrimiento para ellos, de un nuevo mundo, el mundo de América. Para nosotros ya estaba descubierto con las culturas originarias de nuestro país y de Centroamérica. Y bueno, avanzando con la escuela fisiócrata, esta escuela pues centraba sus estudios en lo importante que era la naturaleza y la agricultura como fuente de toda riqueza, en lo que sería la producción económica. Entonces aplica la ley natural en el que la tierra tiene la capacidad exclusiva para generar excedentes. Esto es lógico en lo que sería actividades agroecológicas, agronómicas y zootécnicas. Y esto, claro, va a permitir la acumulación. Entonces, para los fisiócratas era muy importante la tierra y su capacidad productiva para generar riqueza y sobre todo excedentes que permitieran la acumulación. Y la clásica, me estaba adelantando un momento a decirlo, tenía las ideas que ahora a ustedes deben de parecer muy conocidas, estas ideas de libre mercado, en el que la oferta y la demanda eran dos aspectos que era una manera supuestamente natural de funcionamiento de la economía, ¿sí? Y que esta situación de oferta y demanda produce un progreso y una prosperidad. Eso es una cosa cierta, pues relativa, porque hablamos nosotros de que tiene que ser una prosperidad y un progreso, pero para todos. En el caso de esta escuela clásica, su postulado es que se oponía a la intervención del gobierno. Hablamos de los años en que había gobiernos de carácter monárquico. Entonces, los monarcas, que era el gobierno de aquellos tiempos, intervenían mucho en la economía y los clásicos querían que no hubiera esta intervención de las
del monarca y las autoridades se oponían a esa intervención en el mercado, ¿sí?, de bienes y servicios, y querían que no hubiera intervención del gobierno para que no controlara precios, no impusiera cuotas, no impusiera regulaciones de ningún tipo, ni otros mecanismos cualquiera que afectara el funcionamiento de la economía. Querían desligar por completo la economía, por eso se habla de libre mercado, y la idea era justamente que no hubiera ninguna restricción a su mercado, y de esa manera establecían que era la forma de prosperar. Y la forma más conveniente para todo el mundo era la economía del bienestar, porque en esta economía del bienestar había cuestiones relativas a la eficiencia económica y al bienestar social. Entonces, el primer aspecto, eficiencia económica, tiene que ver con una cuestión regulatoria del gobierno, y también tiene que ver con que toda la economía sirva para generar programas de bienestar social. Pues con esta economía es una forma de que el gobierno tome a su cargo la regulación, aplique programas sociales, recaude las contribuciones y las haga programas sociales, y que sea beneficio para todos. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con el equilibrio general, competitivo, tiene que ver con los bienes públicos de la nación, y cuidarse de efectos externos como la inflación actual, y también tiene que ver con la teoría de la elección social, es decir, con la democracia. Y, y como parte de nuestras revisiones del curso, tuvimos que revisar acerca del pensamiento social, en el que hubo orientaciones generales en las que se funda el estudio de las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Y estas orientaciones generales son identificadas como radicales, como críticas y también como reformistas. Son de tres tipos. Las radicales, ¿sí?, están representadas por la orientación marxista, tanto la elemental, que era la de Carlos Marx, como la marxista elaborada, que fue de sus seguidores posteriores a él, y luego también por el aspecto naturalista de la ecología profunda, que nos invita a considerar que todos en la Tierra tenemos, todas las especies en la Tierra son importantes, no solamente la especie humana. Y la otra, que es el ecofeminismo, como una manera de contribuir de parte de la mujer en el desarrollo social, productivo y ecológico. Entonces son ejemplos, las cuatro, de orientaciones radicales. Radicales porque se trata de cuestiones que buscan un cambio profundo, ¿sí? Y esas orientaciones radicales se fundan en el estudio de esas relaciones entre medio ambiente y sociedad. El caso de la marxista elemental, que es de tipo radical, ya lo comentábamos, tiene una particularidad. Ve la historia de la producción y también de la distribución de la riqueza, la ve como un proceso antagónico, es decir, son contrarios y excluyentes tanto el capital como el trabajo, porque el capital lo pone el empresario, lo pone, en aquel tiempo lo ponían los acaudalados feudales, y el trabajo lo ponía las personas que eran contratadas, y mucho de ese trabajo era mal pagado y era explotado. Entonces, ese antagonismo que Marx observaba era porque había una élite poderosa que tenía los recursos económicos, y una mayoría, o sea, élite quiere decir pocos, muy encumbrados, una oligarquía, y
muchos, una mayoría que era oprimida por las condiciones del trabajo, es decir, había un antagonismo. Entonces, esta situación tenía que ser cambiada y eso significaba una especie de revolución. Entonces, esa liberación, esa revolución era una forma de que Carlos Marx pensaba que debía pasarse a una modalidad de tipo social, socialista, dejar de ser capitalista y tender a ser socialista, porque es una cierta lógica. Los trabajadores poseen la fuerza de trabajo y son los que le dan justamente valor al capital. El dinero por sí mismo no tiene más valor que lo monetario. En cambio, la actividad económica sí tiene mayor influencia y es la que genera justamente con el trabajo. Entonces, la plusvalía del trabajo es más importante que el capital y es el trabajo el que le da plusvalía al capital. Por esa razón había un proceso, una contradicción, una cuestión antagónica entre capital y trabajo. Así que ese era el pensamiento de Carlos Marx en lo que se llama orientación marxista elemental. Siguiendo con otra pensamiento de carácter radical, el biólogo, creo que es sueco, sí, Arne Næss, en el 84 planteó una serie de principios que se llamaban orientación radical de la ecología profunda y tiene 8 puntos importantes, en lo que lo más importante que se resalta es que había que respetar a las especies que nos acompañan como parte de la biodiversidad y respetar también la parte no viva, es decir, los ecosistemas, que sería la parte abiótica, como implica todo lo que es la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la criosfera. Es decir, aparte de la biosfera y respetar la biosfera, había que respetar también los ecosistemas, todos los demás esferas que se acompañan y forman lo que denominamos ecosistemas. Y en el caso de las orientaciones reformistas, sí, tenemos, por ejemplo, la que se llamó orientación educativa. Esta orientación educativa de tipo reformista criticaba lo suave que eran las normas y lo suave que eran los valores sociales ante una falta de conservación del patrimonio natural. Esa era la crítica que hacían ellos, que no era suficiente lo que se establecía de normas y valores sociales para conservar el patrimonio natural. Entonces se llamó orientación educativa. Y bueno, hasta ahí tenemos de lo que son las orientaciones del pensamiento social. Y nos pasamos a revisar los 3 tipos de políticas ambientales que han surgido en el tiempo para dar justamente una solución a la situación de la problemática ambiental que se encontró antes y después de la cumbre de 72 en Estocolmo, Suecia. Y tenemos de principio las tecnocráticas productivistas, en las cuales se confía más en la gestión privada ambiental que en la pública. Y entonces los acentos de esta política van más marcados sobre la investigación y también la innovación tecnológica que sobre aquellos mecanismos respecto a la legislación, acciones políticas y también instituciones públicas. Es decir, una actividad más tecnocrática y productivista enfocada a la innovación tecnológica. Por otro lado, las políticas ambientales administrativistas, el énfasis que hacen es en que es necesario reforzar la intervención del poder político, es decir, del Estado, del gobierno, y lo puede hacer por vía legislativa, que es muy importante, o también administrativa, porque tienen 2 opciones. Y de esa manera, legislativa o administrativa, van a resolver conflictos ambientales.
igualmente conflictos económicos y sociales. Recientemente lo vimos en lo que es la reforma eléctrica. Y las políticas alternativas son aquellas en las que las personas, todas están llamadas a participar, porque no solamente es la política ambiental, sectorial o complementaria, sino que se tiene que hacer políticas públicas que incluyan a todas las personas que aspiren a un cambio cultural, político y social, incluso global. Por esa razón, los ODS 2030 de la ONU son para que todo el mundo participe, tanto a nivel de gobierno como a nivel de sociedad, y se superen justamente todas las cuestiones problemáticas, tanto de carácter social como económico y ambiental. Ahora, pasando al tema número 3 de la política socioeconómica, tenemos estos enunciados en lo que revisamos que la población siempre transforma a la biosfera, a los ecosistemas, porque debe usar recursos que ahí se encuentran para lograr satisfacer necesidades reales y a veces también percibidas. Entonces, en algunas regiones rurales hay una cierta evidencia de que la migración hacia el exterior no atenúa ese impacto sobre el medio. Sin embargo, se dice que no todas las formas de deterioro del ambiente están generadas por cierta presión demográfica de la gente que ahí habita. Así que no se puede generalizar una idea un tanto absurda de que la pobreza sea justamente la que cause directamente un deterioro ambiental. Muchas de las veces esto es mencionado así, pero es una falsedad realmente. Y bueno, por otro lado, un crecimiento demográfico acelerado, lo mismo que una distribución desequilibrada de la población, pues sí pueden contribuir a imponer una carga pesada e inclusive a dañar el medio ambiente de forma un tanto difícil de revertir, y sobre todo en ecosistemas frágiles. Entonces, de esa manera hemos estado socavando nuestra base de recursos naturales, y recuerden que si no se cuida lo natural, lo ambiental, entonces no se puede hablar de sustentabilidad, sí, y mucho menos de desarrollo sustentable. Y una de las cuestiones que han ocurrido en nuestro país, que ahora se están combatiendo muy firmemente en este sexenio y ya se ha logrado reducir, es justamente la desigualdad, que se expresa en múltiples formas. Para empezar, una falta de acceso efectivo y permanente a la educación, siendo que la educación es un derecho, ¿sí? Es un derecho a la educación. Igualmente, la salud y los servicios de salud son un derecho de la gente. Entonces, la desigualdad se aprecia en la educación y se aprecia en el derecho a la salud, ¿sí? Lo mismo que también se aprecia la desigualdad en la pobreza rural y sobre todo en la pobreza de las comunidades indígenas. Actualmente los programas sociales están orientados a ambos dos, porque son los más pobres y se están atendiendo prioritariamente. Y claro, no se deja de lado la educación, las becas, las universidades, las escuelas y todo el apoyo económico a las diferentes escuelas en el país, de forma directa a los comités de padres y madres de familia. Y también todo lo que es servicio de salud va a ser general en el país y va a ser para todos gratuito, con todos los servicios y con todos los medicamentos. Y también se refleja la desigualdad de nuestro país con los asentamientos urbanos precarios que carecen de servicios sanitarios, alumbrado público, y otra forma de desigualdad es la disparidad de género, que tiene que ver mucho con el salario diferenciado entre hombres y mujeres.
y también la desigualdad expresada en una forma de migración de personas que se van hacia el exterior para trabajar y conseguirse el ingreso, que incluso tienen que mandarle a sus propias familias hacia acá, hacia México. Una gran colaboración de los migrantes en la economía del país porque mandan muchísimo dinero en dólares, 50 mil millones de dólares el año pasado, y esta vez se va a superar ese récord. Entonces, esa forma de colaboración de los migrantes hacia nuestro país, hacia sus familias, es muy importante. De modo que hablamos de otra cuestión también, que es la marginación, que es a la vez un factor socioeconómico, y esta marginación va a ser una precariedad, ya lo comentábamos. Esta precariedad va a obstaculizar el desarrollo pleno de las potencialidades de las personas, es decir, marginar a las personas por su situación migrante, por su color de piel, por su sexo, por su raza, por su lengua, es una forma de discriminación que no se puede sostener en esta actualidad. Y hemos comentado que históricamente los indígenas son la población que ha sido excluida, marginada de los beneficios de desarrollo nacional. Ya esto se revirtió, ya esto no es cierto ahora. Es parte de nuestra información histórica, pero actualmente ya están dentro de este beneficio. Lógicamente, pues viven en comunidades y municipios con estructuras de oportunidades precarias. Eso aún se mantiene porque es complicado, es complicado porque las culturas son distintas. Es decir, no puede considerarse que los indígenas van a cambiar su mentalidad de ipso facto para acceder a un desarrollo nacional. Hay que respetarles sus culturas, sus modos de vida, pero no excluirlos de los beneficios de los programas sociales. Eso sí, no. Y este gobierno lo está haciendo, los está apoyando muchísimo, porque siempre han sido la población más vulnerable del país. Y una de las cosas que se tiene como objetivo sobre la ONU siempre ha sido reducir la pobreza y reducir la desigualdad y reducir la marginación. Así que de esa manera se trabaja para lograr justamente los objetivos. Ahora, en nuestro país, en la década de los 90, hubo mucha desigualdad en ciertas regiones que ya están revirtiéndose. Ya Chiapas no está tan afectado económicamente. Hay muchos programas, muchos beneficios en el sur-sureste, incluyendo Chiapas y Oaxaca, Guerrero, que son los estados más empobrecidos y que han sido ahora los primeros y mejor atendidos por el gobierno federal. Aquí está mencionado, actualmente el gobierno federal, la situación se atiende con programas sociales, sobre todo con un programa social que implica también una situación de carácter ambiental, natural, que es el programa Sembrando Vida, en el cual la gente se favorece con un recurso económico, se favorece con reforestación e igualmente los ecosistemas se ven beneficiados. Ahora, definiendo la salud es un estado completo de bienestar, tanto físico como mental como social. Es decir, no estamos sanos porque no estamos enfermos o no estamos incapacitados. La salud es un estado completo en lo físico, mental y social que implica el bienestar. Y decíamos que el bienestar también tiene que ver con lo económico. Ahora, el agua potable y su abastecimiento, lo mismo que el saneamiento en drenajes, son dos de los principales factores ambientales que cuando no se tienen afectan a la salud de las personas. Y en este caso se ha expresado que son responsables de hasta 80% de enfermedades en los países en desarrollo. Es decir, si nos falta agua potable, si falta alcantarillado y saneamiento, es muy probable que se generen enfermedades en la localidad. Ahora, en el caso de las afectaciones respiratorias debido a la contaminación del aire tóxica por los diferentes contaminantes,
Esto ha traído, ha generado que sea la principal causa de enfermedad en el país, sobre todo en dos grupos vulnerables, los niños y los ancianos. Y para eso vamos a revisar también que ha habido un movimiento ambiental que también se llama ambientalismo. Este movimiento ambiental surge como una respuesta social a una cierta crisis de la civilización de más o menos 1950, 60, 70, y esta crisis trastoca a todos los aparatos del gobierno, del gobierno, o sea, del Estado como nación, del gobierno de la nación, y también a los sectores de la administración pública, lo mismo que a las prácticas productivas, y también tiene que ver con los paradigmas normales del conocimiento y los espacios vitales que conforman la racionalidad social del mundo moderno. Entonces, este movimiento ambiental tenía que revisarse en todos los aspectos, porque es parte social, parte ambiental y parte económica. Actualmente ya en nuestro país esto es muy bien atendido, no, ya no es un pleito entre gobierno y ambientalistas, ya no. Lamentablemente hubo todavía en este sexenio algunos ambientalistas que fueron asesinados, pero no es que se esté siendo contrarios como gobierno a los ambientalistas, en absoluto, solamente que hubo una herencia de problemas ambientales y sociales que tuvo finalmente algunos asesinatos en nuestro país en el sexenio, pero ya no se está contrario a ningún tipo de movimiento ambiental. Inclusive el movimiento ambiental, que se llamó o se llama Sélvame del Tren, es un movimiento falso ambientalista que realmente no está sino queriendo afectar un programa, una actividad del gobierno que es el Tren Maya, que busca justamente beneficiar a las poblaciones del sur-sureste. Entonces, hay falsedades en ese movimiento ambiental, eso se llaman pseudoambientalistas. Los auténticos ambientalistas sí luchan por cuestiones reales de su ecología, perdón, su ecología, su sociedad y sus grupos comunitarios, de su comunidad étnica. Y los otros son simplemente unos falsos ambientalistas que solo generan un retraso, pero para todo hay solución. Luego tenemos que el desarrollo científico y el tecnológico, cuando se aplican a la industria, y hacen una explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, nos ha llevado a un tipo de sociedad que se llama de consumo masivo, que es voraz y es también irresponsable. Y esto ocurre sobre todo en naciones más ricas, en donde se utilizan de forma desenfrenada y se generan más contaminantes. Y es un peligro para la supervivencia de la especie humana. Entonces hay que cuidar mucho esta situación de no sobreexplotar y no sobreconsumir los recursos. Y en el caso de la industria, la petroquímica y la metalúrgica son las industrias que actualmente más afectan al ambiente, porque representan más de la mitad de la contaminación generada por el sector industrial. Y nos pasamos en este mismo punto a algo relacionado que son la problemática ambiental. Entonces, bajo el concepto de problemas macroecológicos, se están considerando a las contaminaciones globales. Y esto implica el cambio climático, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la pérdida de biodiversidad. Esas son las cuestiones o problemas macroecológicos. Y lo que es la contaminación puntual es un cambio indeseable que puede ser en el aire, en el agua, en el suelo o alimentos, y afecta a la salud, ¿sí? Afecta a la supervivencia y también afecta a actividades de seres humanos y también de otras especies vivas que son parte de los ecosistemas. Y en el caso, por ejemplo, de la contaminación del agua, igualmente las sales radiactivas,
los sedimentos y sustancias químicas inorgánicas son algunos de los principales tipos de contaminantes del agua. Y en el caso del aire, tenemos que el monóxido de carbono es uno de los 5 principales contaminantes primarios del aire, además del ozono troposférico, es otro contaminante secundario del aire, es decir, principal primario el monóxido de carbono, principal secundario el ozono troposférico. Y el caso, por ejemplo, del ruido, ese ruido se habla de que es una contaminación por ruido cuando el sonido no deseado altera, perjudica o interfiere la audición. Incluso origina estrés y a la vez impide la concentración y la eficiencia en el trabajo. Inclusive en las empresas, el ruido también es causa de accidentes. Y el ruido se considera como un contaminante cuando la presión acústica llega y sobrepasa los 75 decibeles, ¿sí? Y ese sonido se vuelve entonces nocivo y ya es ruido, ¿sí? Bueno, entonces, otro problema ambiental es la deforestación, que es un impacto ambiental muy dramático porque destruye los hábitats rurales en cualquier país del mundo. En el caso, hablando ya de residuos sólidos urbanos, los RSU, son los que se generan en los domicilios en general, sitios de reunión, en vías públicas, en oficinas, comercios e instituciones. Y los inorgánicos son también parte de los RSU y provienen principalmente de los envases de artículos que han dejado de ser útiles. Y bueno, recuerden que la economía circular implica justamente que dejar de ser útiles es para quien lo desecha, pero es útil para quien los recupera. Entonces el papel, el cartón, el vidrio, el metal, aluminio y plástico son materiales importantes en la economía circular que son utilizables, reutilizables o reciclables. Y en el caso, por ejemplo, de los orgánicos, que son parte de los RSU, provienen de la comida, del jardín, animales y sus excreciones, y de lo que la naturaleza va generando como parte de los seres vivos que ya mueren. Entonces, todo eso es parte de los orgánicos. Y se puede establecer incluso mejoras del suelo utilizando residuos orgánicos y residuos de jardín. Y otro tipo de residuos es el de los peligrosos, que se integran por residuos generados por la actividad industrial e incluye materiales de alto riesgo que pueden ser consumidos directamente o indirectamente y tienen características, alguna de estas otras, puede ser corrosivas, radiactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas. Y en conjunto se llaman CRETIF, pero tendrán una de todas estas, no tendrían todas. Ahora, en el caso del petróleo, el gas natural y el carbón mineral son ejemplos de recursos energéticos no renovables. Y por la parte contraria, la energía solar, la energía eólica y la hidroeléctrica son recursos renovables. En el caso de nuestro país tenemos muchísima energía hidroeléctrica que se genera en las presas. Hay muchas presas en nuestro país. Y el problema que teníamos de que se estaba favoreciendo económicamente a la energía solar y la energía eólica con empresas privadas ya se terminó. Ya ahora la CFE vuelve a retomar la función principal que tiene de generar energía limpia a través de las hidroeléctricas. Además, tiene ya inversiones muy importantes para un parque eólico, parque solar en Sonora y otros eólicos en el sur. Entonces la CFE ha retomado justamente esa fuerza que se le quitó en el periodo neoliberal, concretamente en el periodo tanto de Peña Nieto como el previo de Calderón, que favorecieron a las empresas como Iberdrola, que son extranjeras y estaban afectando muchísimo a la CFE. La hicieron pedazos, pero ya está en recuperación. Entonces, continuando con la parte última del tema, problemática institucional,
revisamos nosotros el concepto concreto que era institución ambiental, que se define como una organización regulada, ¿sí?, en el ámbito político, que se constituye sobre la base del cumplimiento de funciones, ¿sí?, externas y que están vinculadas directamente a problemas ambientales. Y esas pueden ser de control y de corrección, ¿sí?, cuya función es controlar, detectar y corregir impactos ambientales. Y la Profepa es un ejemplo muy claro, institución de control y corrección. Y hay también de planificación, de gestión y de coordinación, en las cuales la función más importante es producir políticas públicas ambientales al más alto nivel. Y es la Semarnat el ejemplo más claro de institución ambiental que planifica, gestiona y coordina y produce políticas públicas ambientales, la Semarnat. Y junto con eso están las instituciones ambientales jurídicas, que son las fiscales del medio ambiente, asociadas a las instituciones, voy a avanzar un poco, que son las legislativas, las de producción legislativa, que tienen la función de producir normas ambientales, además aprobar presupuestos y el control de la actividad gubernamental. Entonces, entre las legislativas, las jurídicas, las de planificación y gestión, ¿sí?, junto con las de control y corrección, todas estas participan de modo tal que se dé solución a problemas ambientales, con políticas, con leyes, con normativas y con detección y control de impactos ambientales. Y en el caso de las siguientes, que son de fomento, son de naturaleza científica y propagandística, que ponen a disposición de los centros públicos y privados estrategias de desarrollo sustentable y tecnologías de bajo impacto. Y el ejemplo generado aquí es el del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es el ejemplo de una institución ambiental de fomento, ¿sí?, de ciertas informaciones y tecnologías para el uso del agua. Y en el caso, por ejemplo, de la gestión y administración de bienes ambientales, tenemos a la CONANP, una institución encargada de administrar, de gestionar bienes ambientales, como serían las diferentes regiones en nuestro país, la noreste, la noroeste, la sureste, la del centro. Todas estas regiones están administradas por la CONANP, aparte de la CONABIO, otro ejemplo de institución. Y por último, las que son de carácter educación ambiental, muy importantes porque se encargan de promover valores éticos, valores morales, que significa el comportamiento cívico, e igualmente promueven el conocimiento, tanto el científico como el conocimiento empírico, promueven hábitos en las personas y prácticas que contribuyan todos ellos a que las personas y los colectivos desarrollen competencias y participen activamente en el mejoramiento del ambiente. Y esto, lo comentábamos, es parte de los objetivos de la ONU, que todos participen, empresas, gobiernos, ciudadanía. Y en el caso de un ejemplo de educación ambiental en nuestro país, comentábamos en clase que el Muros de Agua José Revueltas es una de las principales actuales y nuevas instituciones de educación ambiental en nuestro país. Entonces, con esto terminamos nuestra revisión. Recuerden que este documento está disponible hasta las 7:30, es decir, ya, ya terminó su tiempo de disponibilidad. Pero que del video lo voy a subir lo voy a subir a... no, el video no lo puedo subir porque no... sí, no. Sí, lo puedo subir aquí en la sesión síncrona, en todo caso, el video. Bueno, entonces voy a cortar la grabación esperando que se haya quedado bien, funcionando bien, no genere error. Corto la grabación, pero seguimos comunicados. Denme un segundo.